Muy buenos días, tardes o noches, según cuando nos estáis oyendo. Bienvenidos a la sexta entrega de Historias de Fútbol. Tranquilos, no os estáis volviendo locos. Afortunadamente todavía no es lunes y hoy es sábado, así que podéis estar tranquilamente escuchando este programa. Sábado 23 de enero de 2021, fecha señalada para todos los seguidores del Club Deportivo Alavés. El club vitoriano cumple hoy 100 años de historia, nada más y nada menos. Y nuestro podcast Historias de Fútbol no podía faltar a la cita. Cuando la historia y el fútbol se unen, ahí estamos nosotros. Ahí está Historias de Fútbol. Como digo, programa especial, esfuerzo extra esta semana y aquí os traemos un nuevo podcast sobre los 100 años del Club Deportivo Alavés. Un podcast que, al igual que los anteriores, como ya saben, podrán escuchar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM. Toda la información sobre nuestros podcasts la pueden encontrar en nuestros perfiles de redes sociales. En Twitter, apunten @HIST_D_fútbol y en nuestra página de Facebook, Historias de Fútbol. Y aquí está, conmigo, como siempre, acompañándome en este 100 cumpleaños de hoy, Gonzalo Lancharro, para este podcast que, como decimos, es muy especial, porque hoy cumple, sábado 23 de enero de 2021, el Club Deportivo Alavés cumple 100 años de historia. Por todo un siglo de abrazos, de recuerdos, de esfuerzo y sudor, entonando a Adonai en el campo, con la paca y el dulce sabor de las previas en el casco, alimento para el corazón de un bendito roza en llamas, transformando el frío en calor. Gracias por regalarnos la forma de querernos un poco mejor, de acercarnos a los que están lejos, que regresan con cada gol, al paseo de Cervantes con Donato en el marcador, resistiendo al paso del tiempo con bravura, memoria y honor. Ánimo pues, alza la frente, mi valiente deportivo, que Vitoria entera hoy brinda por ti, por otros 100 años de gloria y de amor correspondido, que la vida si es contigo es un domingo sin fin. Pues con los sones de Mikel Izal comienzo mi intervención en este podcast un tanto especial por el día en el que lo vamos a publicar y por la temática que tiene, centenario de un club histórico del fútbol español, de un club clásico donde los hayas, como es el Club Deportivo Alavés, que cumple 100 años. No se cumplen todos los días un siglo de historia. Y es que si hablamos de la fundación del Deportivo Alavés, de ese momento en el que comienza esta historia, que hoy cumple 100 años, tenemos que irnos no al 23 de enero de 1921, que ya llegaremos a esa fecha, pero antes vámonos al verano del año 1920, concretamente el día 1 de julio, cuando José Cabezas constituyó un club bajo el nombre de Sport Friends Club. Esta asociación, de nombre anglosajón, estaba formada por estudiantes universitarios y disputó algunos encuentros con un uniforme compuesto por una camisa azul y un pantalón de color blanco. Aún no encontramos esa indumentaria albiazul que tan característica es de este club vitoriano. Esta asociación, fundada por José Cabezas, a principios de 1921 elige una nueva directiva
con Hilario Dorao Íñiguez como presidente. En estos momentos esta asociación se encontraba jugando en la segunda categoría de la región norte y será el 23 de enero de 1921, con Hilario Dorao Íñiguez a la cabeza y disputando esta región norte, este campeonato regional, cuando adopta la denominación de Deportivo Alavés. Deportivo Alavés, como bien dice, en 1921, pero apenas un par de años después el club decide dar otro impulso a la sociedad, incorporando nuevas sesiones de otras prácticas deportivas más allá del fútbol, y es aquí cuando varía nuevamente su denominación y toma la que actualmente tiene, la denominación de Club Deportivo Alavés, que aparece en el año 1923 y que se mantiene, Gonzalo, hasta el día de hoy. Efectivamente, el club añade otras disciplinas deportivas, pero bueno, aquí no vamos a venir a hablar de natación o de atletismo, sino que nos vamos a centrar en el fútbol, y es que la andadura futbolística del Club Deportivo Alavés comienza en la temporada 1920-1921, en la que milita en la Serie B de la competición vizcaína. Sigue en estos campeonatos regionales, ya que recordemos que no será hasta 1928 cuando se funda la Liga de Fútbol nacional, a nivel nacional. En esta andadura, en los primeros años en las competiciones regionales de la zona norte, cuenta con una plantilla repleta de jugadores con bastante experiencia. Al año siguiente de esta temporada 1920-1921, el Deportivo Alavés pues se hace con los servicios de jugadores ilustres de este deporte, como son Ciriaco, Quincoces, Antero, Roberto y Modesto, que puede que a muchos de los que nos estén escuchando no les suenen de absolutamente nada, pero hay que recordarles que son los primeros internacionales de la historia del club yendo convocados con la selección española a disputar las Olimpiadas que ese mismo año se celebraron en Ámsterdam. Y es que recordemos que en ese momento las Olimpiadas eran el mayor acontecimiento futbolístico del planeta, puesto que aún no estaba el Mundial de Fútbol. Los primeros logros, Gonzalo, como bien dices, de un Alavés que va poco a poco tomando forma y tomando cuerpo como entidad. Como digo, los primeros logros importantes del club van a llegar a finales de la década de los años 20, concretamente en la temporada 1928-1929, donde el club Babazorro estuvo a punto de lograr el ansiado ascenso a la primera división, un ascenso que perdió en la promoción ante el Real Betis. No obstante, esta llegada a la élite del fútbol español no tardaría en llegar y se produciría solamente a la temporada siguiente, tras esta vez sí quedar ya primero en la clasificación. Efectivamente, en el segundo año en el que se disputa la primera división del fútbol español, ya estaba el Alavés debutando en ella y no haciéndolo nada mal, pues culminó la temporada en octava posición, 2 puestos por encima del descenso, ya que recordemos que por entonces la liga contaba con 10 equipos, defendiendo el último de la tabla. En la temporada siguiente, hablamos ya de la 1931-1932, como por muchos es conocido, el Glorioso, pasó algunos apuros más para mantener la categoría, pero no obstante conseguiría salvarse de una manera un tanto agónica, venciendo en el último partido al Real Unión de Irún, a sus paisanos del País Vasco, al que, como decimos, lograron vencer por 1-0 gracias a un gol de Juan Echevarría, o como era más conocido, Juanito. Esta victoria dejaba al Alavés en primera y hacía descender a un histórico como el Real Unión de Irún, pese a que ambos equipos empataban a puntos. Hay que decir, Gonzalo, antes de contar cómo fue la tercera temporada en la máxima categoría, que el apodo del Glorioso, que todavía se mantiene en estos días, aparece a consecuencia de ese ascenso del Alavés por primera vez a la élite del fútbol español. Retomamos ya, como decimos, ya en esta tercera temporada en primera división, pues el Alavés no pudo ya soportar el nivel tan grande que había en la competición y terminó descendiendo en una liga que hay que recordar que fue ganada por el Real Madrid y en la que el Athletic Club de Bilbao logró la segunda plaza. Como decimos, el Alavés acabó descendiendo tras empatar en la última jornada en un duelo directo por la salvación con el Valencia. Tristemente hay que decir que si este partido
lo hubiera logrado vencer el equipo albiazul, hubiera supuesto la salvación, pero como decimos, empató contra el equipo Che y tristemente el Alavés regresó a la segunda división. Es curioso ver en estos años 30, ¿no?, como el Valencia pasa momentos complicados, jugándose un poco la permanencia en la primera división, viendo ahora cómo el club vuelve a estar en una situación un tanto convulsa y peligrosa deportivamente hablando. Pero bueno, retomando la historia del Deportivo Alavés, tenemos que comentar que este descenso de categoría lleva al Deportivo Alavés a grandes problemas deportivos y económicos. Desgraciadamente esta va a ser una constante que vamos a ver en estos 100 años de historia del club vitoriano. Y es que, como suele ocurrir con casi todos los descensos, la plantilla se debilita con la salida de los jugadores más destacados y esto provoca que el equipo vitoriano encadenará un segundo descenso acabando en la tercera división. De esta forma, Gonzalo, tienen que saber nuestros oyentes, así en modo de resumen, que en solo 3 años el Alavés desciende a tercera división, de primera a tercera, e incluso hay que decir que estuvo, como bien has dicho, por los problemas que conlleva estos descensos, pues estuvo al borde de la desaparición. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de la directiva de entonces, esto no se produjo y una temporada antes del parón provocado por el estallido de la Guerra Civil Española, compitió el equipo babazorro en el Campeonato Nacional Amateur en 1935. Como decimos, la competición deportiva se detiene durante 3 años debido al estallido de la Guerra Civil, aunque en esos 3 años hay algunas competiciones como esa Copa ganada por el Levante Unión Deportiva que están ahí en disputa para que se la reconozcan oficialmente, pero como decimos, acaba la Guerra Civil y el fútbol se reanuda y el Alavés reanuda esta nueva vida política, principalmente en el país, fusionándose con el Club Deportivo Aurrerá, el cual contaba con algunos jugadores interesantes que podían ayudar al club en su regreso a una segunda división a la que había sido invitado a participar tras la Guerra Civil, al tratarse de un club capital de provincia. No obstante, esta fusión con este Club Deportivo Aurrerá no sería suficiente y la entidad, entonces presidida por Luis Manzo Ruiz, descendía de categoría. Sin embargo, esa temporada tenemos que decir que sí realizó un buen papel en la Copa. Efectivamente, Gonzalo, porque el Alavés alcanzó las semifinales de la Copa, igualando la fase a la que había llegado anteriormente en el año 1928, unas semifinales en las que caería ante el Sevilla de Pepe Bran, que posteriormente se haría con el torneo, alzaría la Copa. Entonces tenemos que dar un salto y llegamos a la temporada 1943-1944, en la que tras la reforma de la Federación Española de Fútbol, el Alavés quedaba encuadrado en la tercera división, donde lograba una meritoria segunda posición. En los años siguientes, el Alavés volvía a sufrir graves problemas económicos con los que estuvo nuevamente a punto de desaparecer. Y es que, como ya he comentado antes, esta es una constante en los 100 años de historia del Deportivo Alavés. Sin embargo, el club se recomponía y en el año 1945 conseguía la Copa Federación, su primer título nacional, tras vencer en la final a la Sociedad Deportiva Sueca por 3-2 en el antiguo Estadio Metropolitano de Madrid, con goles de Méndez. Ya eso fue en los años 40 y situándonos ya justo en el Ecuador del siglo XX, en los años 50, hay que decir que llegan al club jugadores de la talla de Erezuma, Calderón y Valle, y con ellos el Alavés consigue volver a la segunda división tras quedar primero del grupo en una promoción en la que llegó gracias a quedar segundo en la liga regular. Una vez que llega a esta división de plata, el club albiazul se asienta en la segunda división, ayudado también, hay que decir, por la reestructuración que se produce de la categoría, y en la campaña 1953-1954 vuelve a la élite del fútbol español, asciende a primera división y lo hace de la mano de jugadores como Gorospe, Chaniz, Balado, Sanz, Primi, Echeandía, Arbaizar, Ibarra o el citado anteriormente Erezuma. Todos ellos, hay que decir que entrenados magistralmente desde el banquillo por Manuel Echezarreta Telechea. Sin embargo, este regreso sería bastante efímero y
Tras quedar en 10ª posición en la temporada del ascenso, el Alavés volvía a descender a la segunda temporada tras disputar una promoción en la que únicamente sería capaz de lograr una victoria en 10 partidos. Así, en este equipo un poco a medio camino entre primera y segunda, llegamos a la década de los 60, concretamente a la temporada 63-64. Efectivamente, en esta temporada 1964, perdón, y tras una serie de proyectos fallidos donde no se consigue regresar a primera división, el equipo vuelve a descender a tercera división tras perder la promoción con el ya extinto Unión Deportiva Salamanca. Y como hemos visto ya en anteriores décadas, este descenso a la tercera división supone que el club esté nuevamente ante graves problemas que harían que la sombra de la desaparición volviera a rondar al conjunto que juega sus partidos en Mendizorroza. Sin embargo, nuevamente, gracias a la lucha de jugadores y técnicos, en la temporada 1967-1968 logra el ascenso tras ser campeón de la categoría y tras vencer en la promoción de ascenso, con lo cual el club albiazul regresa a la segunda división. Este nuevo ascenso a segunda levanta una ola de ilusión en el conjunto vitoriano, que llegaría a sumar hasta 4.000 socios, que teniendo en cuenta la situación que vivía el club y el momento que se vivía en España, no era una cifra nada desdeñable. Además, entra en el club una figura que levanta mucha expectación y que es conocida por todos, y es que el club contrata a Puskás como secretario técnico del club, tratando de afianzar un nuevo proyecto que llevara al club Babazorro a la primera división. Sin embargo, esto tuvo el efecto totalmente contrario y tan solo 2 años después el Alavés recalaba en regional tras despeñarse por un barranco que lo llevaba a categorías que eran impensables temporadas antes. Efectivamente, como bien dices, esta llegada de Puskás, pues bueno, levantó muchísima ilusión en la hinchada albiazul, pero no estuvo a la altura de las expectativas que el proyecto de finales de los años 60. A quien le llame la atención, hay que decir que en nuestras redes sociales, tanto en nuestra perfil de Twitter como en nuestra página de Facebook, tenéis una fotografía de Puskás como secretario técnico en un entrenamiento del Alavés, que es una imagen cuanto menos curiosa e histórica del equipo Babazorro. Se podría decir que Puskás levantó mucha expectación, pero la foto de Puskás podría haber sido con una pala cavando un hoyo en el que iba a enterrar al Deportivo Alavés, porque el efecto que tuvo la llegada de Puskás no fue precisamente el más positivo. Ahora, sí, además hay que decir, Gonzalo, porque claro, quizás muchos de los jugadores que hemos citado pues no son conocidos, pero por así decirlo, durante estas primeras décadas de historia del Club Deportivo Alavés, se puede decir que popularmente el Deportivo Alavés hacía una función de club filial o parafilial del Real Madrid. Es por ello por lo que se produce la llegada de Puskás como secretario técnico al equipo albiazul. Vamos a seguir un poco más para adelante, ya en la década de los 70, rondando ya la democracia en España, Gonzalo. Efectivamente, en la temporada 73-74, bajo la dirección de Galarraga, el Alavés conseguía regresar a la segunda división. Es entonces cuando coinciden en la directiva un grupo conformado por personas como Gauna, Arcaute, Arregui y La Lastra, que insuflan un nuevo aire al club, insuflando, como decimos, exigencia y ambición, y buscando devolver al Alavés a una primera división que llevaba demasiado tiempo sin pisar. Durante la década de los 70, el club Babazorro se consolidaría en la división de plata. Efectivamente, Gonzalo, el club vitoriano durante esta década de los 70 pues se va a convertir en uno de los gallitos de la segunda división de nuestro fútbol, y por el equipo alavesista pues van a pasar jugadores de gran prestigio como Ortigosa, Pavón, Urquía, Uriona, Sánchez Martín, Pereira, Salamanca, Alexanco, que es uno de los que más ha permanecido su nombre a lo largo de la historia, Morgado, Irigauta, Badiola, Astarbe, Requejo, Basauri, Señor, Eloy e incluso
Jorge Valdano, que quizás mucha gente no lo sepa, pero la llegada de Valdano al fútbol español va a ser directamente de Argentina a Vitoria. Ya después, posteriormente, pues llegaría al Real Madrid, donde sí que sería una figura del fútbol que llega todavía hasta nuestros días. Pero Jorge Valdano llega a España de la mano del Club Deportivo Alavés, y al igual que decíamos anteriormente con Puskás, si tienen interés en ver una foto de Valdano vestido con el uniforme alavesista, pues pueden visitar nuestros perfiles de redes sociales, que ahí van a tener la imagen, que es cuanto menos curiosa, porque quizás mucha gente, como decimos, no lo sepa. Valdano, que ya era por entonces internacional con Argentina y que venía de disputar nada más y nada menos que la Copa Libertadores, pues llega a ese Alavés de los años 70 que competía en segunda división y que, como decimos, era uno de los equipos más potentes de la división de plata. Efectivamente, y es que esta amalgama de nombres conocidos o nombres sonados que le pueden sonar a muchos de nuestros oyentes y a muchos aficionados futboleros, no caerían en saco roto y conseguirían logros importantes, pues en 2 ocasiones en esta década de los 70 el Alavés alcanzaba los cuartos de final de la Copa del Rey. Ya por entonces tenía ya la denominación que conocemos a día de hoy. Serían en las temporadas 1977, 1978 y 1978-1979, 2 temporadas consecutivas en las que el Alavés llegaba a los cuartos de final de la Copa del Rey y era eliminado por Barcelona y Valencia respectivamente. Con nueva ilusión, un nuevo aire, ¿no?, que traía el Alavés consigo, entra la década de los 80 en el club Babasorro y traería una nueva decadencia del club, sufriendo algunos de los momentos más críticos de toda su historia. Efectivamente, y ahí nos tenemos que situar en junio del año 1983, donde el club alavesista, tras haber logrado la temporada anterior evitar el descenso, y fue no por méritos deportivos sino administrativos, ya que se produjo por la falta de pago del Burgos, que hizo que fuese este equipo el que bajara y no el Alavés, pues como decimos, ya en la temporada 1983 sí que se materializa la pérdida de la categoría para estrenar una nueva categoría que ya no sería la tercera división, sino la recién creada segunda división B. Efectivamente, en este periodo del Alavés de nuevo por categorías bajas, técnicos como Quílez, Naya, Mané, Neme o Nando Yosu se sucederían en el banquillo del equipo Babazorro. Sin embargo, estos no conseguirían devolver al Alavés a la segunda división, y al finalizar la temporada 85-86 el Alavés volvía a descender por impago a sus jugadores. Nadie en el club hizo ningún esfuerzo para tratar de evitarlo y el club vitoriano comenzaba la temporada 86-87 en tercera división, en la que permanecería durante 4 temporadas. Efectivamente, Gonzalo, fue una travesía bastante larga, porque 4 años en tercera división pues se hacen muy largos, y en esta etapa en tercera división van a aparecer técnicos como Alberto Uriona, Iñaki Espizúa y Juan Mari Begoña, aunque fue Luis Astorga quien en la temporada 1989-1990 devolvería al equipo vitoriano a la segunda división B. Precisamente en esa temporada 1989-1990 tienen que saber nuestros oyentes que se produce un punto de inflexión muy importante en la entidad alavesista, porque va a llegar Gonzalo Antón, que se va a colocar al frente de la entidad, y con Juan Arregui como presidente, pues bueno, una serie de nuevos empresarios procedentes del sector de la hostelería entran a formar parte de una directiva que podríamos decir que insufló un soplo importante de ambición y de ilusión a un equipo que, como decimos, pues venía de una travesía en el desierto de tercera división bastante dura y bastante larga. Efectivamente, una vez que llega esta nueva directiva con mi tocayo Antón al frente, durante 5 temporadas consecutivas el Alavés disputaba el playoff por el ascenso, siendo finalmente el 21 de junio de 1995 en el Estadio de la Victoria del Real Jaén, donde el equipo entonces dirigido por Chuchi Aranguren lograría el ansiado ascenso a segunda división. El Alavés volvía a categorías profesionales 10 años después de su descenso a tercera división.
en esta categoría de plata, el club sentaría las bases de un proyecto ilusionante, abriendo las fronteras a jugadores extranjeros prácticamente desconocidos para el aficionado futbolero, como son Mestrovic, Ocegovic, Alicarte o Marcelo, en esta época en los que los clubes estaban empezando, bueno, ya en los 90, quizás en la primera división no, pero en las categorías inferiores se empezaba a abrir las puertas a jugadores extranjeros, a jugadores del este, a jugadores sudamericanos que llegaban para tratar de ayudar a estos clubes. Sin embargo, los resultados no acompañan al equipo babazorro y merodearía durante toda la temporada los puestos bajos de la segunda división. Aún así, lograría mantener la categoría. Efectivamente, lograría mantener la categoría y al final de esa década de los 90, concretamente el 3 de mayo de 1998, el Alavés regresaría a la primera división y lo haría por la puerta grande, y es que conseguiría batir el récord de puntos de la división de plata con 82 puntos. Aquel 3 de mayo volvería a la élite del fútbol español tras vencer al Rayo Vallecano por 3-0 en Mendizorroza, con 2 goles de Serrano y el tercer gol definitivo de Sibori. De esta forma, el Alavés regresaba, como decimos, a la élite del fútbol español nada más y nada menos que 42 años después, que se dice bastante pronto. En este regreso, además, el Alavés va a conseguir el objetivo de la permanencia en la última jornada de Liga, por lo cual poco a poco el Alavés volvía a consolidarse en el fútbol profesional y de élite de España. Pero en ese momento el Alavés estaba en un crecimiento imparable, y si en la temporada justo después del ascenso conseguía mantenerse en la última jornada, en la siguiente daría un salto enorme y conseguiría clasificarse para la Copa de la UEFA, acabando en sexto lugar, sacándole nada más y nada menos que 8 puntos al séptimo, que sería el Celta de Vigo, y quedándose a solo 1 del Real Madrid. Es entonces cuando llegamos, yo creo que al episodio que todos los aficionados pueden conocer de la historia del Deportivo Alavés, y es esta magnífica Copa de la UEFA del año 2001 que realizaría el equipo babazorro, que en primer lugar se enfrentaría con el Gaziantepspor turco. Efectivamente, el Gaziantepspor turco fue el primer rival europeo de la historia del club alavesista, y como bien dice, pues contra este equipo turco comenzaría esta trayectoria en Europa que, bueno, podemos decir que supone el capítulo más importante de la historia del club vitoriano y quizás el que más difusión le ha dado a la marca del Club Deportivo Alavés, porque, bueno, realizaría una sorpresiva e increíble primera participación en la competición europea de la Copa de la UEFA, porque llegaría nada más y nada menos que a la final, y vaya final. Pero vamos a primero, Gonzalo, a repasar un poquito cómo fue ese camino del club alavesista hasta llegar a esa inolvidable final ante el Liverpool. Efectivamente, porque el Alavés, antes de llegar a la final de Dortmund, tendría que visitar Turquía, visitar al Gaziantepspor, en una eliminatoria que lograría vencer por 4-3 gracias a la victoria en Mendizorroza contra el cuadro turco. Victoria en la que el Alavés haría un bonito homenaje a sus socios llevando sus nombres en la camiseta. Una camiseta preciosa, por cierto, mitad azul, mitad blanca, muy bonita la camiseta del Alavés, que si nuestros oyentes quieren ver, mejor dicho, tanto esta camiseta como todos los goles que el Alavés marcaría en su participación en esta Copa de la UEFA, en nuestro perfil de Twitter y creo que de Facebook, también. En Twitter y en Facebook está el vídeo con todos los goles que marcó el Alavés en esa Copa de la UEFA. No tiene desperdicio alguno, o si no, si alguno solamente quiere ver la camiseta con la que jugó contra el Gaziantepspor, pues es muy bonita, la verdad, que vea los 2 primeros minutos del vídeo. Bueno, como decimos, el Alavés elimina a este equipo turco y le toca en la siguiente ronda viajar hasta Noruega, viajar hasta tierras vikingas para enfrentarse al modesto Lillestrøm, al que lograría derrotar por 3-5 en la eliminatoria, gracias especialmente a la victoria que lograría por 1-3 en tierras nórdicas. Unas tierras nórdicas que el Alavés le tocaría volver a visitar en la ronda de 16avos para enfrentarse al gigante del fútbol noruego, al Rosenborg. Efectivamente, visitaría
el Rosenborg, pero sin duda la eliminatoria de mayor enjundia para el Alavés, dejando a un lado evidentemente aquella mítica final ante el Liverpool, serían los octavos de final frente a un todopoderoso del fútbol europeo como es el Inter de Milán, un Inter de Milán contra el que empató a 2 goles en Vitoria y que lograría vencer por 0-2 en San Siro gracias a los goles de Jordi Cruyff, el hijo del inolvidable Johan Cruyff. Los goles de Jordi Cruyff, uno de ellos y el otro de Ivan Tomic, ya en el tramo final del encuentro, por lo cual estamos ante un capítulo muy histórico de la historia del Alavés, porque se planta en San Siro ante un todopoderoso del fútbol europeo como el Inter de Milán y gana con solvencia, gana dando un golpe en la mesa, Gonzalo, ganando 0-2 con esos goles de Jordi Cruyff y de Ivan Tomic, que son históricos porque esta victoria va a quedar por siempre en los anales de la historia alavesista. Efectivamente, hablamos de un Inter de Milán que pocos años antes había ganado la Copa de la UEFA venciendo por 3-0 a la Lazio con un Ronaldo Nazario estelar que caía por este 0-2 en San Siro contra el Alavés, que marcaba sus 2 goles en el tramo final del encuentro, poniéndole más épica si cabe a esta eliminatoria. Pero es que la trayectoria del Alavés en Europa no se quedaba aquí, y en los cuartos de final nos vamos a encontrar una eliminatoria bastante pintoresca y es Alavés Rayo Vallecano, una eliminatoria que a día de hoy por el momento es bastante impensable. Para empezar, porque el Rayo Vallecano está en segunda división y mínimo tendríamos que esperar 2 temporadas para poder verla. El Rayo, hay que comentar como curiosidad, que había accedido al torneo gracias a ser el equipo menos tarjeteado de la temporada anterior y que se veía superado por un Alavés que le endosaba un 3-0 en la ida, que hizo inservible la victoria por 2-1 de los vallecanos en la vuelta. Y es entonces cuando vamos a llegar a la semifinal. El Alavés se plantaba a un solo paso, a 2 partidos de plantarse, como decimos, en Dortmund y tratar de conseguir esta Copa de la UEFA, que era un logro impensable para los alavesistas hacía menos de 10 años. En esta semifinal contra el Kaiserslautern alemán, el club que sorpresivamente había conquistado la Bundesliga la temporada anterior, pero que vio como el club vitoriano le endosaba sendos 5-1 y 1-4 para pasar la eliminatoria. Una eliminatoria que acaba con 9-2, el Alavés arrollaba para plantarse en Dortmund. Una auténtica barbaridad la forma en la que el Alavés derrotó al Kaiserslautern, que quizá pues bueno, le pueda sonar a nuestros oyentes porque fue uno de los equipos en los que jugó Lutz Eigendorf, que fue el protagonista de nuestro podcast de la semana pasada. Así que así fue la trayectoria del club alavesista hasta llegar a aquel histórico de esa fecha que yo creo que es imborrable para todos los aficionados del Alavés y para muchos también de los aficionados al fútbol en general, como es el 16 de mayo del año 2001, donde, Gonzalo, en el Signal Iduna Park de Dortmund se iban a ver las caras el Club Deportivo Alavés y nada más y nada menos que el Liverpool. Si estábamos hablando anteriormente de un todopoderoso como el Inter de Milán, se me acaban los calificativos para situar en la historia del fútbol al Liverpool. Y contra este gigante de Europa era contra quien se iba a ver las caras el Deportivo Alavés. Un Alavés que afrontaba la cita más importante de toda su historia con la siguiente alineación. El argentino Martín Herrera en portería, defensa para Cosmin Contra, Carmona, Óscar Tellez, Egen y Del Figeli en defensa. Un centro del campo conformado por Jordi Cruyff, Ivan Tomic y los argentinos Hermes Decio y Martín Audillo, y Javi Moreno en la delantera. Sin embargo, el partido comenzaba de la peor forma posible para los alavesistas, pues 2 goles de Babel y Gerrard ponían el 2-0 en el primer cuarto de hora. No obstante, Iván Alonso, el uruguayo que había ingresado en el terreno de juego a los 20 minutos en sustitución del noruego Egen, recortaba distancias, pero Gary McAllister ponía el tercero del Liverpool justo antes del descanso. Efectivamente, Gonzalo, pero si alguien pensaba que el club babazorro había llegado a Dortmund para ser un mero espectador
de esta final, pues ni mucho menos, y es que al Alavés no había que darlo por muerto y los jugadores, comandados desde el banquillo por el histórico Mané, pues iban a conseguir igualar el partido en la segunda parte con 2 goles del extraordinario delantero Javi Moreno. Como decimos, el Alavés conseguía empatar a 3 en el marcador a los 6 minutos solo de la reanudación, pero un nuevo jarro de agua fría iba a caer sobre los hombres de Mané con el gol de Robbie Fowler, que ponía el 4-3 en el marcador, pero aún no se iban a rendir los vitorianos, y en el minuto 89, ya en las postrimerías del encuentro, el partido se iba a marchar a la prórroga gracias a un gol de Jordi Cruyff. No obstante, cuando parecía que ya el partido estaba destinado a los penaltis con ese 4-4, una falta lateral era colgada por el Liverpool y peinada por Del Figeli hacia su propia portería, dándole la victoria al club inglés. Y es que recordemos que entonces aún estaba vigente la normativa del gol de oro. Sin embargo, esta derrota en la final, aunque fue un varapalo importante, no supuso ningún contratiempo para los vitorianos en su rendimiento deportivo, pues la temporada en Liga fue fantástica y consiguieron repetir clasificación europea. No obstante, en la temporada siguiente, la 2002-2003, llega el punto de inflexión que volvería a hundir al club babazorro, descendiendo a la segunda división. Efectivamente, Gonzalo, después de prácticamente tocar la gloria, tocar el cielo en aquella noche de Dortmund, pues poco tiempo después, ya en esta temporada 2002-2003, el conjunto alavesista, pues bueno, no iba a cuajar una buena campaña, como bien has contado, y descendería de nuevo a la segunda división del fútbol español. Otro momento importante, que no quiere decir que fuese positivo, en esta ya historia reciente del club alavesista, iba a tener lugar con la llegada del estrambótico, excéntrico Dimitri Peterman, que iba a llegar en la temporada 2004-2005. Con él, el Alavés, pues bueno, iba a iniciar una etapa convulsa, y a pesar de regresar a la primera división del fútbol español, pues bueno, las maneras y las formas de gestionar el club por parte de Dimitri Peterman iba a hacer que los enfrentamientos, sobre todo entre la afición y este magnate del fútbol, pues hicieran, como decimos, que se vivieran momentos muy convulsos en la entidad alavesista. Este paso por la primera división iba a volver a ser efímero y se consumaría un descenso que iba a ser especialmente doloroso porque se produjo en el último minuto de la temporada. Seguramente muchos de nuestros oyentes recuerden aquella última jornada que es histórica en nuestra liga. Efectivamente, una última jornada en la que el Alavés vencía por la mínima al Deportivo de La Coruña, resultado que le habría permitido de salvar la categoría de no ser por el gol del Español en el último minuto, que mandaba a los babazorros a segunda división y salvaba al club barcelonés. Tras estallar la era Peterman, tras este paso de este estrambótico magnate del fútbol que tanto aparece muchas veces en los momentos de debilidad de los clubes y lo hunden todavía más, pese a que en un primer momento pudieran parecer que lo están levantando, pero estos personajes no suelen traer nada bueno. Sí, vamos, seguramente todos los oyentes se van a acordar, pero para que vean las maneras tan excéntricas, como decimos, de este magnate, Peterman era a la vez dueño del Alavés, presidente y entrenador. Sí, yo no recuerdo otro caso en el fútbol en la que una misma persona fuese presidente y entrenador del equipo. Efectivamente, yo creo que en ciertas maneras de Peterman, a lo mejor en lo deportivo no, pues de momento le va relativamente bien. De momento, repetimos, Turki, el propietario actual de la Almería, pues es otro tipo de esto de propietarios que, bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa por Almería. Como decimos, esta ya era Peterman y es Fernando Ortiz de Zárate quien toma el mando del Alavés en la temporada 2007-2008, en un momento en el que el club estaba sumido en una insostenible situación económica. Es entonces cuando entra en una fase de deterioro que le lleva a entrar en concurso de acreedores, con una deuda que superaba los 23 millones de euros. El Alavés bajaba de categoría en la temporada 2008-2009 y a final de la 2009-2010
Alfredo Ruiz de Gaunas toma las riendas del club en Segunda B, una Segunda B en la que cumpliría los 90 años de edad. Efectivamente, como decimos y como ha sido una tónica general en la historia del club alavesista, estando en la Segunda División B, pues el club vuelve a estar a punto de desaparecer a causa de la nefasta situación económica. No obstante, el 24 de junio de 2011 puede ser la fecha en la que situemos el comienzo, mejor dicho, de la era del Alavés actual, y es que iba a llegar un grupo empresarial liderado por José Anquerejeta para tomar las riendas del Deportivo Alavés, nombrando presidente del Consejo de Administración a Avelino Fernández de Quincoses, que iba a ser sustituido por Alfonso Fernández de Troconiz, una vez logrado el ascenso nuevamente a la Segunda División, ya denominada como Liga Adelante. A partir de ahí, el Alavés, como decimos, comienza de nuevo a resurgir e iba a volver a la élite del fútbol español en la temporada 2015-2016. Este regreso a Primera División sería histórico, ya que además de realizar una fantástica temporada liguera, el equipo, con un Pellegrino que había llegado al banquillo alavesista a principio de temporada tras la sorprendente sustitución del técnico Pepe Bordalás, llevaba, como decimos, Mauricio Pellegrino al Alavés a alcanzar la final de la Copa del Rey. Final de la Copa del Rey que se disputaría el 27 de mayo en el estadio Vicente Calderón frente al FC Barcelona, con 25.000 alavesistas en las gradas. El conjunto babazorro disputó la final de Copa, pero caería derrotado por 3-1, pese a que llegó a empatar el resultado por 1-1 gracias a un fantástico gol de Teo Hernández, del actual jugador del Milán, de falta, un golazo impresionante el que marcó en esta final de Copa. Desde entonces hasta el día de hoy, el Alavés se mantiene en Primera División. Es cierto que no ha llegado al nivel que alcanzó en esa temporada del ascenso, pero bueno, con mejores y peores resultados, de momento se mantiene en primera y no ha pasado ninguna temporada de especial sufrimiento tampoco, la verdad. Efectivamente, como bien dice, pues desde entonces hasta el día de hoy el Alavés se mantiene y podríamos decir que más o menos es un club consolidado en la primera división del fútbol español, y lo más importante, quizás a largo plazo, es que disfruta de una etapa de solidez y consolidación en la historia, como decimos, de mano de Querejeta, que bueno, que es un gerente deportivo de bastante experiencia y que ha tenido también muy buenos resultados en el sector del baloncesto. Y así llegamos a hoy, sábado 23 de enero de 2021. Ya hemos repasado estos 100 años de historia del club alavesista, unos 100 años llenos de emociones, de sobresaltos, de ascenso, de descenso, de finales, de goles en el último minuto a favor y en contra. Bueno, en general lo que es el fútbol, lo que es un club modesto como es el club alavesista, pero que, como decimos, que tiene varios hitos importantes en su historia, fundamentalmente aquella final histórica e inolvidable para cualquier futbolero, que yo creo que todo aquel que lo vivió pues no se lo va a olvidar jamás, aquel 5-4 de la final de la UEFA ante el Liverpool. Y así llegamos, Gonzalo, hemos repasado 100 años de historia en unos 40 minutos. Espero que no se le haya hecho muy pesado. Nosotros hemos intentado hacerlo de la forma más dinámica posible y sobre todo que haya sido un regalo para los oyentes alavesistas y bueno, para los oyentes del fútbol en general, que repasen la historia del club babazorro, que hoy cumple 100 años de historia, que es una fecha que es un hito, conseguir, como decimos, 100 años de historia, que es bien vale un podcast de historia de fútbol. Efectivamente, los oyentes, si hay algunos alavesistas, que estarán ya concentrados, ¿no?, en este día sábado, preparando la visita del Real Madrid, que servirá como celebración, ¿no?, por todo lo alto a este centenario, y que esperamos que les haya gustado, que no nos haya quedado nada destacable de lo que comentar en este podcast. Y si hay algo que se nos haya pasado o algún error que hayamos cometido, que nos lo pongan en nuestros comentarios y nos lo aclaren, y no va a haber ningún problema. Y ya en nuestro siguiente podcast, que no sé, vamos, el lunes va a ser imposible que volvamos. El lunes no volveremos, pero la semana que viene estaremos. O no sé si la semana que viene o el próximo lunes. No lo sé, porque estamos ahora en una época
un poco complicada para sacar tiempo, estamos sacando tiempo para hacer estos podcasts un poco de debajo de las piedras y no sabemos si durante la semana que viene estaremos o ya hasta el lunes de la siguiente, volviendo a nuestro itinerario normal que veníamos subiendo los programas los lunes. No obstante, más allá de dentro de 2 lunes no vamos a tardar y tienen tiempo para aquellos que aún no lo hayan escuchado de escuchar los 6 programas que llevamos ya, incluido este de la historia del club alavesista. Recuerden, el paso de Maradona por Newell's, el fichaje de Wincongo por el Real Madrid, la Copa Intertoto del Málaga Club de Fútbol, el cuarto, ¿cuál era? Que no me acuerdo ahora mismo. El quinto fue el de Lutz Eigendorf. Claro, pero el cuarto fue... Hombre, ¿cómo se nos va a olvidar? Carlos Timoteo Grigol, por Dios. No, es un personaje inolvidable que no nos podemos dejar en el tintero. Tremendo error el que hemos cometido. Bueno, como decimos, ya sea el lunes, sea a lo largo de la semana que viene, o sea, ya el lunes siguiente, empezando ya el mes de febrero, que nuestros oyentes estén atentos a nuestras redes sociales, que se suscriban a las diferentes plataformas y ahí se les avisará al momento de, oye, tal día, a tal hora, el podcast. Efectivamente, en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM pueden encontrar todos los programas que llevamos hasta ahora. En nuestro Twitter, @HIST_D_fútbol y en nuestra página de Facebook, Historias de Fútbol. Nos marchamos ya, volveremos con nuestra 7ª entrega más pronto que tarde, sin duda. Ya iremos avisando, dejando diferentes pistas del siguiente tema. Que pasen una buena semana y sobre todo a los oyentes alavesistas muchas felicidades por esos 100 años y que larga vida al Club Alavesista. Brindamos por otros 100 años más. Hasta luego.